Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Juan Carlos Baker. Él fue subsecretario de Comercio Exterior, académico de la Escuela de Gobierno de Economía de la Universidad Panamericana, catedrático, gran analista. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días, a tus órdenes. Oye, pues varios asuntos. Tuviste la oportunidad de estar en Japón y China recientemente. Bueno, andas por todos lados recogiendo mucha Como información. tú, como tú. Oye, pero ¿qué recogiste ahora que estuviste, sobre todo en la parte de China, ¿no? Evidentemente Japón también es un país relevante para México desde el punto de vista económico, pero obviamente China, pues es el que está en configuración. Si lo vemos por volumen, es el segundo socio comercial de nuestro país. ¿Cómo se ven las cosas desde allá, obviamente con el ángulo México? Pues bueno, mira, evidentemente había una gran expectativa de cómo iba a darse el cambio de gobierno en México. Como tú bien dices, tanto Japón como China son socios comerciales importantes de nuestro país. Si bien las cifras con China son más grandes en términos de volumen y de dinero, pues bueno, Japón ha sido un socio tradicional de México desde hace muchos años. Somos socios en el Acuerdo Transpacífico, etcétera, ¿no? Y creo que mi conclusión general o la visión que percibí es que, pues obviamente, México tiene un valor muy importante por la cuestión geográfica, por el hecho de que tenemos el TEMEC y pues porque evidentemente en esta nueva reconfiguración de cómo van a quedar en un mundo post pandemia las cadenas de suministro, las empresas y sus operaciones, pues sí tienen presente que México es un eslabón clave para ello. También, desde luego, había pues temas que aquí en tu programa comentamos de manera recurrente, pues allá los ves de un modo mucho más palpable en la sociedad, en todos lados. Me refiero a temas de seguridad nacional, los conflictos geopolíticos, pues ahí sí los ves de una manera, pues te diría casi inmediata, ¿no? Recuerdo que hubo pues varios comentarios respecto de las tensiones que hay en el sur, en el mar del sur de China, las posibilidades de conflictos militares que escalen, siempre está presente en todas las conversaciones. Muy interesante ver los temas tecnológicos, creo que es de las cosas que siempre me ha impactado más, ¿no? Ver la manera en la cual la tecnología se desarrolla muchísimo más para los consumidores, ver robots en los restaurantes, pues ya no es nada extraño, ¿no? O que un dron te traiga algunos productos, café o paquetes, eso que parece sacado de películas, pues en Asia ya lo ves de una manera muy normal, te diría incluso, ¿no? Las oportunidades están ahí, desde luego. Creo que México tiene que estar más presente en Asia, en esta nueva idea de que hay que proyectar al país nuevamente en el ámbito internacional. Creo que esa es una de las áreas en donde naturalmente tenemos que reforzar nuestra presencia. Y pues sí, obviamente te preguntan mucho también de cómo vemos las cosas en Estados Unidos, de cómo va a hacer la campaña presidencial, pues porque saben que México es el país que, pues de una u otra manera, en primera fila siempre está cuando tiene que ver con temas estadounidenses, ¿no? Sí, ¿qué tanto se hizo eco, sobre todo en China? Pues un país muy grande, evidentemente, es la segunda mayor economía del planeta, es el principal socio comercial de muchos países, ya no solo pues en la esfera de Asia, sino en América Latina, en África, naturalmente. Entonces, lo que quiero decir es que lo que suele ocurrir con los países muy grandes como Estados Unidos, como China, es que a veces nosotros los mexicanos pensamos que nos ponen mucha atención y luego pues realmente formamos parte del paisaje en el mejor escenario. Y de ahí mi pregunta, se hizo eco de digamos, de los comentarios que ha tenido México en función de ir hacia una reconfiguración con la relación con China. Es decir, ¿te acuerdas que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, decía, tenemos que cambiar porque exportamos apenas 11 mil millones de dólares, importamos 119 mil millones de dólares? ¿Viste que hubiese eco al respecto? No, no, de ninguna manera. O sea, a ver, evidentemente siguen con mucho detalle las noticias y están, me parece que están muy bien informados. Esa parte, de hecho, también fue una muy agradable sorpresa. Nadie me comentó o no escuché que eso hubiera sido algo
que le dieran una importancia pues muy grande o que eso los pusiera de alguna manera a la defensiva, ni mucho menos, pero sí fue claro para mí que pues debe de haber condiciones, eh, mejores condiciones, pues para que vengan más inversiones y para que haya también mayores flujos de comercio y de inversión. Las empresas con las que me reuní, las personas con las que conversé, académicos y otros, pues sí veían me refiero a chinos, sí veían que México es una tierra de oportunidades para sus empresas que están dispuestos a invertir, por supuesto. Me preguntaban mucho también cuál era la política hacia China, un poco en este contexto de lo que tú dices pues de que el mundo está empezando a tener algunas reservas, algunos países están empezando a tener reservas sobre hacer negocios o recibir inversiones chinas, ¿no? Y bueno, pues yo lo que les decía es que, pues, como efectivamente lo pienso, pues es que México tiene que articular una política muy inteligente hacia China, y lo hemos comentado aquí en tu programa también. Pero no noté nada que me dijera que están prejuzgando o que per se hubiera ya alguna resistencia o alguna suspicacia sobre eso. Oye, y la parte, porque obviamente aquí pues las olas grandes las vemos en términos de la reforma al Poder Judicial, el clima de inversión, etcétera. ¿Trascendía ya esa discusión? Porque dices, bien, pues están bien informados, pero ¿se convierte en un factor o realmente forma parte del paisaje? Desde el barco chino, digamos, las olas pues no son relevantes esas No sé, específicamente. exacto, cuando vas en un destroyer Sí, gigantesco es menos complicado que en una balsita, ¿no? No, a ver, desde luego que sí, la reforma judicial y las otras reformas constitucionales sí van a tener, sí van a ser tomadas en cuenta por las empresas y esto creo que es cierto para cualquier empresa extranjera que esté haciendo negocios en el país. Eh, Pienso que lo que va a hacer es encarecer el costo de hacer negocios en México, porque, pues bueno, cuando tienes este nivel de incertidumbre, lo que vas a hacer es que vas a poner algunas cláusulas contractuales, pues que digan que en caso de que haya algún problema, pues la ley que aplica es la ley, pues no sé, de Londres o de Toronto o de tú a saber, pero no la mexicana, ¿sabes? Y pues eso necesariamente va a hacer que el costo de transacción aumente. Eh, pero yo creo que en ese aspecto, pues bueno, la reforma y muchas otras cosas que estamos ahora mismo presenciando, pues todavía no sabemos ni nosotros aquí en México ni ellos en el extranjero, pues cuál va a ser el impacto real, porque faltan reformas secundarias, porque pues la Corte está teniendo ahí sus deliberaciones respecto de esta misma reforma judicial y etcétera. Digo, todo el mundo poniendo atención, ciertamente es algo que pues yo creo que está consumiendo energía, así que está consumiendo tiempo de todos que, pues bueno, podríamos habernoslo ahorrado, pero esa ya es otra discusión separada. claro. Ahora, ¿cómo viste la economía china? Digo, entiendo que en estos viajes pues vas con mucha intensidad y a veces estás de una reunión en otra y tampoco es que puedes ponerte a hacer un estudio sociológico, pero apenas justo esta semana, inicios de la semana, Xi Jinping pues anunció una serie de medidas para estimular la economía, eso ha impulsado a los mercados. Esta mañana la nota prácticamente en los medios occidentales es que se está empezando a enfriar porque todavía se esperan más estímulos. ¿Cómo se observa la parte y lo que trasciende en las reuniones que tuviste en términos de una China saliendo con más fuerza ante un mercado doméstico que se está enfriando bastante, que tiene algunas fallas estructurales en la parte inmobiliaria y que al mismo tiempo pues tiene esta rivalidad tecnológica con los Estados Unidos en la parte de inteligencia artificial, etcétera, en donde le están limitando los insumos? Pero si quieres te dejo ahí planteada la pregunta, estimado Juan Carlos, porque debo hacer un corte y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, uno de los negociadores clave del TEMEC y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la UP. Y te plantea, Juan Carlos, ¿cómo se ve la economía china en pocas palabras? Sí, pues creo que tiene muchos retos. Es decir, esto que durante muchos años se decía y lo veíamos en los reportes del Banco Mundial y otras organizaciones de que China era el otro motor del avión de la economía mundial. Eh,
Pues yo creo que eso ya hay que empezar a verlo con un grano de sal. Sí hay una preocupación muy palpable que creo que está en todo el mundo, ¿eh? Digo, evidentemente China por el tamaño de la economía que tiene y las implicaciones, pues adquiere una dimensión diferente, ¿no? Pero creo que sí, efectivamente, pues hay preocupación de que puede venir una recesión fuerte, de que efectivamente pues las variables que anteriormente habían sacado adelante la economía, que era un crecimiento del comercio. ¿Te acuerdas de aquella razón que por un punto del PIB el comercio crecía 5 o 6 puntos porcentuales? Pues para una economía china que está basada en las exportaciones, eso les daba un buffer ahí muy importante. Pero eso ya no es necesariamente el caso. Evidentemente también el hecho de que haya una gran cantidad de países que estén considerando imponer medidas contra productos chinos, ya sea antidumping o prohibiciones de transferencia de tecnología o de inversiones, pues eso es algo que también genera preocupación. El consumo creo que es algo que también está empezando a ser un tema en China. Siempre hemos escuchado la capacidad de ahorro de este tipo de economías, pero pues ahora efectivamente el gobierno tampoco tiene, el gobierno está invirtiendo, el gobierno es el que está llegando a hacer esa parte del consumo. Entonces sí, creo que no es que sea una economía débil o no es que vayamos a ver posiblemente un colapso de la economía china en los próximos meses, pero pues sí, hay que repensar aquellas ocasiones en que veíamos el crecimiento de la economía de China a 2 dígitos y demás. Creo que eso vamos a tener que verlo con bastante modestia. Y bueno, para otros países eso es un problema, porque sí dependen mucho de esa demanda china. En México pues es menor, pero no hay que minimizarlo, sobre todo por el tema de las inversiones que esperamos que lleguen en el futuro cercano. Claro, y sobre todo me hace pensar, ayer lo comentaba, el fin de semana Oliver Bloom, el CEO de Grupo Volkswagen, advertía pues que no era tan buena idea el tema de los aranceles europeos en contra de los vehículos chinos porque tienen mucho que perder y me ha resultado interesante la reacción china en términos, se siguen vendiendo Teslas, se siguen fabricando y vendiendo iPhones, parece que iPhone ha perdido de Apple ha perdido algo de participación de mercado frente a Huawei, que por cierto dio a conocer un teléfono tríptico que es interesante también porque esos frenos que ha intentado poner Estados Unidos en términos de acceso a tecnología de punta de inteligencia artificial, pues están a un año, quizás 2 de subsanarlo, ¿no? Es decir, no están cruzados de brazos. No, de ninguna manera. Y bueno, el proteccionismo pues en general no es bueno para nadie, pero pues aquí las guerras comerciales que ya tienen varios años andando, bueno, entre Estados Unidos y China me refiero, ¿no? Pues no hay ningún dejo de que eso vaya a minorarse. Tal vez incluso hay que esperar lo contrario, que se va a profundizar. Eh, y bueno, en el momento en el cual eso se salga de control, pues va a ser pues un elemento adicional que puede generar precisamente esa recesión mundial de la que todo el mundo está ya preocupado, ¿no? En fin, hay que esperar que prevalezca la prudencia, pero pues sí, es algo que lamentablemente ya está en todos lados. Claro. Y ya por último, también interesante lo que creo que pronto vas a ir a Washington, pero sabes que hoy publica el The Daily del New York Times, más o menos para que sea una idea al público que no escucha, es un podcast que hace el periódico de New York Times. Lo escuchan más o menos 2 millones de personas todos los días y ayuda a veces a ver cuál es la discusión allá en Estados Unidos. Y el de hoy se llama, estimado Juan Carlos, How NAFTA Broke American Politics o cómo el Telecan rompió la política de los Estados Unidos y hacen un recuento hasta donde escuché pues de cómo los Bush papá, digamos, empezó a impulsar, bueno, desde tiempos de Reagan en cuanto al liberalismo, pero luego Bush lo toma, Clinton lo consolida, el Telecan, y lo ven desde un punto de vista cuentan la historia de un trabajador, siempre hacen de lo particular a lo general y cómo perdió su trabajo apenas el año pasado en una fábrica de candados que se vino a México. Y todo, ya casi lo acabo, apenas lo publicaron hace un ratillo, pero sí que me llama la atención porque cero visibilidad de que México es su segundo mayor mercado de exportación, ¿no? Y de los empleos que también dependen de lo que exportan. Y de repente sí parece que estamos en una reconfiguración de Estados Unidos hacia un país más proteccionista, más allá de las campañas políticas y de la
digamos, de las grandilocuencias de Donald Trump, pues las empieza a sumar Kamala Harris y esto ya me indica que a lo mejor está cambiando esto que se denomina la ventana de Overton, ¿no? Es decir, lo posible y lo aceptable para la sociedad. Sin duda, a ver, este podcast, también, hay un artículo que se publicó que tiene exactamente ese mismo título, que me imagino que es la versión impresa de las mismas ideas. Yo incluso bueno, está incluido en parte de las cosas que le doy a mis alumnos para leer. Pero efectivamente, mira, aquí de este lado del mundo, ahora sí que en el barrio de nosotros, en América del Norte, pues la verdad es que también nos estamos enfrentando a un cambio de ideas, a un cambio de paradigma, en donde pues las cosas que siempre habíamos asumido y sobre las cuales México construyó todo su modelo de desarrollo económico reciente, pues están cambiando y algunas de ellas pues no necesariamente para bien. Yo creo que efectivamente ese artículo eh, refleja una posición importante dentro del pensamiento estadounidense de los que hacen el policy, pues de que NAFTA a lo mejor fue una idea que se apresuró. Creo que es un poco injusto, es muy injusto más Sí. bien, por eso que estás diciendo, de todos los beneficios que tuvo el tratado, el anterior y el actual. Pero pues bueno, para efectos de la narrativa política está ahí. Y esto es el tema electoral, es el tema también de la revisión del TEMEC en el 2026. Y bueno, pues creo que aquí nuevamente, como comentaba hace rato, hay que ser bien inteligentes en la articulación de nuestra política hacia China, que era el momento que lo decía, pero también hacia Estados Unidos. O sea, este balance que tenemos que encontrar entre los tres países, México, China y Estados Unidos, pues es más relevante ahora que nunca, porque la narrativa no va a cambiar, eso ya lo hemos visto. Entonces tenemos que volver a cimentar las políticas que tenemos con cada país, pues para que sean lo suficientemente sólidas y no los tumben esos vaivenes retóricos. Sin duda. Pues Juan Carlos, como siempre, un gusto conversar contigo, platicar, ir viendo las experiencias que vas recogiendo y las que vendrán. Te mando un abrazo. Igualmente, siempre a tu orden, Rodrigo, un abrazo y buena semana. Ahí escuchamos a Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior y académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.